Hola a todos, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta tercera sesión de nuestro Summit Internacional en Educación Positiva, un nuevo planteamiento didáctico para una nueva realidad escolar. Es un placer para mí, Carmen Cárdenas, ser su anfitriona en este evento y además ser la fundadora de CIEC. Mucha gente a través de las redes nos ha preguntado qué es CIEC y bueno, me voy a tomar un minutito nada más para explicarles qué es. CIEC significa Servicios Integrales en Educación y Capacitación y surge como un sueño desde hace muchos años en el que tengo la intención de apoyar a la educación de mi país desde la formación docente, pensando que sí es cierto y es bueno tener estrategias en todas las capacitaciones para apoyar a los alumnos, pero finalmente el maestro como persona también tiene necesidades, también necesita contención, también necesita ser escuchado. Y en este sentido, CIEC es la manera en la que me permito fusionar mi formación como psicóloga social y mi experiencia en la educación. Así que CIEC se inaugura y se engalana con la presencia de todos los panelistas que vamos a tener en lo que queda de esta semana y en el transcurso de la que sigue, y con la colaboración de dos grandes doctores relacionados con la educación que nos apoyarán en estas transmisiones como moderadores. Hoy tendremos la presencia del doctor Fernando Ontiveros, pero se los presentaré más adelante y me voy a permitir también presentarles a ByKids, porque dentro de la responsabilidad de CIEC, uno de los compromisos es apoyar a los colegios, a las escuelas, a elegir las mejores herramientas. Yo personalmente estoy convencida de que ByKids es sin duda una herramienta tecnológica que le va a permitir a los profesores hacer frente a cada una de las situaciones que hoy con la educación a distancia tienen que resolver. No es fácil motivar al alumno en clase, pero es mucho más fácil con herramientas como esta mantener la motivación, mantener el entusiasmo y el gusto por aprender matemáticas. Me permití invitar a Mayra Balona, que es la especialista académica de ByKids, para que nos platique un poquito en qué consiste y así podamos ayudarle a toda la audiencia a resolver las dudas que pudieran surgir sobre esta plataforma. ByKids lo irán conociendo y si ustedes así nos lo permiten, les iremos dando la pauta de que vivan la experiencia más adelante. Bienvenida, Mayra, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias, Carmen. Me da muchísimo gusto estar nuevamente aquí con todos ustedes. Justamente CIEC y ByKids se unen para este gran proyecto, para brindarle, como lo mencionas, a los profesores más herramientas todavía para su formación continua también. Y justamente ByKids es pues una plataforma educativa que lo que busca es contribuir a la educación y hacerlo desde el bienestar de los estudiantes, pero también de los profesores. ByKids es un aliado de los profesores que, bueno, lo hemos creado con toda la intención de optimizar la labor docente, justamente. Y, bueno, ahora en esta nueva normalidad, también queremos estar muy de cerca de ellos. Así que ByKids justo se compone por estas plataformas que les permiten a los profesores llegar a casa con sus estudiantes, seguir aprendiendo, seguir estudiando y hacerlo, bueno, de una forma divertida. Entonces, lo que queremos es que los niños se sientan bien, queremos que los niños estudien matemáticas y no dejen de divertirse. Y claro, estar muy, muy de cerca nosotros, profesores, nosotros los docentes, con los niños. Entonces, ByKids, la verdad, estamos muy felices de estar junto con CIEC en estos días acompañándonos en estas charlas muy valiosas para todos nosotros. Así que muchísimas gracias por invitarnos, muchísimas gracias por tenernos de este lado y bueno, continuamos juntos. Claro que sí, Mayra, serán muchos los proyectos que seguramente haremos en conjunto porque personalmente creo en el potencial de ByKids como una herramienta para motivar al alumno, para ayudarle a superar obstáculos y algo bien importante de ByKids que a mí me gusta muchísimo y no me dejarás mentir, Mayra, es que el error, a diferencia de la enseñanza de las matemáticas tradicionales, en ByKids el error es una oportunidad de aprendizaje, ¿cierto?
Así es, Carmen, justamente nosotros hablamos muchísimo de este espacio seguro. ¿Por qué un espacio seguro? Porque es un espacio creado y diseñado para los niños en el que pueden estar jugando y al mismo tiempo estudiar y, claro, reforzar todo lo que hemos visto en los cursos. Por eso hablamos de un lugar seguro, porque justamente ellos pueden, nosotros decimos, fallar y aprender, volver a intentarlo. Y estar tan de cerca con ellos, porque además de estar jugando, nosotros recibimos toda esta información acerca de los niños, acerca de qué es lo que los niños están jugando, cuáles son las actividades en las que ellos se han equivocado, cuáles son las actividades en las que ellos ya son súper buenos, ¿no? También. Y Así es. entonces, acompañarlos así de cerca, la verdad es que nos quita tiempo también muchas veces para pensar en estrategias, ¿no? Como lo platicábamos anteriormente, para pensar en estrategias de mejorar. Supongamos, yo veo que uno de mis estudiantes, después de la partida, entro yo a visitar la información y veo que uno de ellos a lo mejor contestó mal, ¿no? Entonces ya reviso cuál es la actividad que contestó mal, cuánto tiempo le llevó. Digo, ok, el niño necesita a lo mejor reforzar la lectura, ¿no? La lectura de comprensión. Y entonces ya yo voy directamente a atacar esas áreas de oportunidad. Pero sí, justo Bykids brinda un ecosistema seguro, un ecosistema de game-based learning para que los niños sigan, bueno, aprendiendo, estudiando y por supuesto, pues se divierten con todos sus compañeros porque Claro. están trabajando en equipo. Claro, y que además, por ejemplo, algo de lo que comentábamos ayer con el doctor Carlos Contreras respecto a la evaluación, que la evaluación no es lo mismo que la calificación, ¿no? La Así es. calificación que regularmente asentamos en un libro, en un cuaderno, pues ahí se queda. Pero una herramienta como esta nos permite verdaderamente hacer una evaluación mucho más objetiva, mucho más centrada en las necesidades de cada alumno y como lo hemos reafirmado y como yo estoy convencida de esto, Bykids nos permite centrarnos más en el proceso que en el resultado, cambiar un poco esta idea de la enseñanza y darnos a nosotros como profesores la pauta para generar una estrategia personalizada si el tiempo nos los da, pero una estrategia centrada en resolver las necesidades reales de los alumnos y llevarlos a ser más analíticos en el proceso y no en el resultado. Hablando de este análisis, Mayra, te pido que te quedes conmigo porque parte de la enseñanza en las matemáticas y de la comprensión de las matemáticas implica también desarrollar en los alumnos la capacidad de pensar de manera compleja, de pensar críticamente. En todos los programas educativos escuchamos de manera recurrente que hay una necesidad de generar alumnos reflexivos, críticos de su sociedad, eh, participativos, pero muy pocas veces los programas nos dicen cómo lograrlo. Y bueno, en este Summit internacional que se ha generado para aperturar CIEC, me he permitido invitar a una persona que sin duda nos va a ayudar a resolver el cómo, el hacia dónde y el con qué herramientas podemos generar alumnos críticos, reflexivos, participativos, pero que además puedan desarrollar una visión compleja de su realidad y poder transformarla. En CIEC creemos que alumnos felices son aquellos que tomarán las mejores decisiones para sí mismos y para la sociedad que en algunos años ellos serán capaces de dirigir. Sin más preámbulos, les presento entonces a la maestra Marta de la Rosa Aguiar, que es licenciada en filosofía y cuenta con un máster en filosofía para niños. Está certificada como consultora filosófica y es docente investigadora de la Universidad Autónoma de Nayarit. La casa o el centro que la ha certificado para ser una consultora filosófica es CECAFI, Centro Educativo para la Creación Autónoma de las Prácticas Filosóficas, centro que además es miembro de la Federación Mexicana de la Filosofía para Niños y forma parte del Colegio Mexicano de Consultores Filosóficos. Actualmente la maestra Marta se desenvuelve también como directora del Rincón de Sofía, que es un centro en donde se trabaja en prácticas filosóficas, pensamiento crítico y pensamiento complejo para los niños. Así que, maestra Marta, bienvenida a este espacio. Gracias por darnos parte de su tiempo para ser parte de este Summit, de compartir con todos los docentes que nos acompañan las estrategias que les ayudarán a generar un pensamiento crítico y complejo en sus estudiantes.
Bienvenida, maestra. Hola, Carmen, muchas gracias. Estoy muy emocionada con la invitación, muy contenta de estar, de poderte apoyar con este proyecto. Me parece maravilloso y bueno, espero que desde mi trinchera pueda aportar un poco, por lo menos, para pues el resolver, ¿no?, problemas que son bastante complejos, ¿no?, dentro del campo de la educación y que tienen un impacto en lo social grande, ¿no? Así es. Y bueno, sin más preámbulos, voy a pasar aquí a presentar lo que vamos a hablar hoy. Ahí pueden ver, ¿verdad? Todos bien. Sí, sí se ve. Muy bien. Bueno, pues para hoy no lo quiero hacer así como muy largo porque de repente siento que ya después de tanto tiempo de estar todos en casa y tomando cursos en línea y frente a la computadora, quizás ya estamos un poco cansados, agotados. Y pensé yo en tener una plática con ustedes que fuera pues sencilla, que tocara puntos que puedan ser de utilidad, que le puedan encontrar ustedes alguna utilidad en este asunto de formar el pensamiento crítico en nuestros estudiantes, ¿no? Aquí la estrategia resiliente frente a la covidianidad. No estoy tan segura de que exista esa palabra, pero bueno, como el lenguaje es algo vivo que está en constante cambio según la época, las costumbres, pues dije, ahí va, ¿no? Covidianidad. Antes de entrar al desarrollo de los puntos que les traigo hoy, sí quisiera decirles hacer algunas puntualizaciones respecto de qué es esto del pensamiento crítico, ¿no? Y desde qué lado lo abordo yo o lo manejo yo, ¿no? Porque se ha hablado mucho del pensamiento crítico, hay muchos autores que lo trabajan de hecho, pero Carmen al principio comentaba que, bueno, yo me formé en el área de filosofía para niños y entonces el abordaje que hago del pensamiento crítico es desde esta metodología de la filosofía para niños, ¿no? Desde un filósofo que es Matthew Lipman. Entonces, esa va a ser como la base desde donde voy a tratar esto, ¿no? Y sí, en este sentido, pues el pensamiento crítico no tiene mucho que ver con la idea del pensamiento crítico que surge a mediados del siglo XX y que lo podemos ver, por ejemplo, muy plasmado en el pensamiento del psicólogo Bloom, cuando hace de la famosa taxonomía de Bloom, ¿no? O de algunas teorías de Piaget que se derivan de Piaget, donde se cree que los niños no tienen la habilidad, ciertas habilidades cognitivas todavía, ¿no? Que depende un poco de la edad del desarrollo de estas habilidades. Entonces, Lippmann hace una crítica a esta idea. Y la filosofía para niños, o desde la filosofía, creemos que los niños, desde muy pequeña edad, son capaces de hacer trabajo de razonamiento que puede ser profundo, incluso más profundo que un adulto, ¿no? Una de las características del pensamiento filosófico es el asombro, es la capacidad de asombro, ¿no? Y del pensamiento crítico, ¿no? El pensamiento crítico necesita de algo fundamental que es la capacidad de asombro, poder ver las cosas con nuevos lentes, ¿no? Con una mirada más nueva. Y entonces en ese sentido, pues por ejemplo, los niños tienen menos cuadraturas que los adultos, tienen menos sesgos que los adultos, menos prejuicios, y entonces están en un constante descubrimiento de las cosas, ¿no? Quieren todo descubrirlo, hacen muchas preguntas, y algunas de ellas son pues preguntas bastante profundas. Entonces, desde
desde esta teoría de la filosofía para niños, pues no se parte de la idea de que no se les priva a los estudiantes de las posibilidades intelectuales que son trascendentes, ¿no? Se les ve como sujetos que pueden pensar problemas complejos igual que un adulto. ¿Cuál es la importancia del pensamiento crítico en nuestros estudiantes, en los jóvenes, en los niños? Una de las cosas importantísimas es el de poder identificar cuáles son los sesgos que tenemos. Todos, absolutamente todos tenemos muchos sesgos. Hay muchos sesgos, tenemos muchos sesgos, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, que yo lo veo mucho en las redes sociales, es el sesgo de confirmación. Por ejemplo, es un ejemplo, ¿no? Cuando crees algo y buscas información para confirmar lo que tú crees, ¿no? O sea, ya de ahí nuestra búsqueda está un poco viciada, ¿no? Porque lo que queremos es reafirmar las creencias que tenemos. Así como ese sesgo de confirmación, hay muchos otros, ¿no? Tenemos sesgos que vienen de la cultura en la que estamos, que sesgos del grupo al que pertenecemos, de las creencias religiosas que tenemos. Bueno, hay muchísimos. Entonces, estos sesgos funcionan como manera de gafas, de lentes que nos ponemos para ver la realidad. Algunas de ellas se acercan más a una verdad, a un sentido de lo verdadero, y algunas otras están completamente viciadas, no tienen fundamento, ¿no? Y para eso es muy importante el desarrollar el pensamiento crítico, ¿no? Vivimos actualmente en una época, por ahí escuchaba una vez a una filósofa que decía que vivimos en la época de la posverdad, ¿no? Somos hijos de la posverdad. Parece ser que ahora ya todo es relativo, la verdad ha pasado a segundo término, nos dejamos llevar mucho por la emocionalidad, estamos en un sistema que apela a las emociones, apela al sentimentalismo para poder lograr la adherencia a nuestro pensamiento, ¿no? Si ustedes revisan muchas de las publicaciones que hay en las redes sociales, muchas de las noticias que incluso hay, apelan a este sentimentalismo, ¿no? Porque eso es lo que buscamos, tocar esas fibras sensibles para entonces ganar adeptos que se unan a mi equipo, ¿no? Y no hay pensamiento crítico, ahí no hay pensamiento crítico, no hay un uso de la lógica, no hay un uso de la argumentación, no estamos viendo personas razonables, ¿no? Los periodistas, por ejemplo, muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos han renunciado a la búsqueda de la verdad y lo que interesa ahora parece ser el marketing, ¿no? O sea, hay que fingir las cosas hasta que no las creamos, ¿no? Miente hasta que esa mentira forme parte de ti. Entonces, bueno, en un panorama así, la propuesta que tiene un programa como el de Filosofía para Niños, que es una propuesta pedagógica y filosófica también, es la de desarrollar en los jóvenes, desarrollar en los niños un pensamiento complejo, un pensamiento que aborde la esfera de lo crítico, de lo creativo, pero también la esfera ética, que es muy importante, ¿no? El pensamiento crítico, quizás sin la esfera ética, podría llegar a ser algo muy frío, ¿no? Un razonamiento lógico muy frío, quizás podríamos ser buenos argumentadores, tener buenas razones, pero sin considerar al otro, ¿no? Perder esta idea tan importante de la comunidad, ¿no? Que hoy en día también es es uno de los conceptos, uno de los sentidos que está pasando por una profunda crisis, ¿no? El de la comunidad, el de preocuparse por el otro, el de estar con el otro, el de escuchar al otro, el realmente ponerse en los zapatos del otro para entender, ¿no? Entonces, bueno, con esto voy a pasar a la siguiente diapositiva. Ahí está, ¿no? Este sería como el primer punto que les quiero compartir, que de alguna serie de puntos que les traigo, les decía yo que había pensado en una plática
pues sencilla, donde yo les pudiera como compartir a manera de tips, ¿no? Ciertos, no me gusta, no sé si consejo sea la palabra indicada. Como filósofa, luego los conceptos me hacen mucho ruido, trato de pensar en el que sea más adecuado, pero ciertos tips que puedan ayudarnos, ¿no? Que nos puedan servir en estas épocas de tanta incertidumbre, de tanta información que está ahí, ¿no? Las redes sociales están bombardeadas de una cosa, de otra, de contradicciones. Entonces creo que estas ideas, estos tips nos pueden dar un poco de luz, ¿no? Quizás sobre los problemas o la época por la que estamos pasando, ¿no? Uno de ellos es higiene informativa. Les pongo yo aquí de enseñar a dudar sobre la información a la que estamos expuestos, ¿no? Estamos expuestos a mucho tipo de información, como les decía, en las redes sociales, principalmente, ahora que los jóvenes, bueno, pues se la viven ahí, ¿no? Y entonces es muy, muy fácil caer en creerse ideas que no tienen un sustento fuerte, ¿no? Que no tienen de verdad una argumentación. Algo muy importante de lo que partimos o de lo que pensamos muchos filósofos, y creo que también lo comparte la metodología de filosofía para niños, es que no hay verdades absolutas. Todo siempre se puede debatir, ¿no? Incluso la ciencia, en aquellos, un montón veo de artículos, pseudoartículos que se comparten en el Facebook, yo uso mucho el Face, donde la ciencia ya demostró que los hombres barbudos son más guapos que los que no. Alguna vez vi una tontería así, ¿no? O las mujeres solteras viven más que las mujeres que no están solteras. Hay muchos artículos de esos, pseudoartículos, que dicen la ciencia dijo, ¿no? Entonces, incluso el conocimiento científico, incluso las teorías científicas, su razón de ser es que pueden ser refutadas en cualquier momento. Las teorías forman parte de una época, están atadas a ciertos paradigmas y van cambiando, ¿no? Van cambiando. No existen verdades absolutas, quizás podamos hablar de cosas verdaderas que hagan sentido, que tengan más sentido según el contexto en el que estamos, la época en la que vivimos, en donde nos relacionamos, los valores que tenemos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es muy importante mantener una mente abierta, ¿no? Una mente que esté libre sé que es difícil, pero una mente por lo menos que aspire a estar libre de tantos sesgos que tenemos, de tantos prejuicios que tenemos, ¿no? Y entonces por eso les pongo aquí que es muy importante tener la higiene informativa, ¿no? Enseñar a dudar quiere decir adoptar el escepticismo como un modo de vida. Y no es un escepticismo en el que, bueno, ahora voy a dudar de todo, ¿no? No voy a creer en absolutamente nada. ¿Por qué no? Yo pienso que sí se necesita tener un piso de verdades, ¿no? De cosas que nos den sentido en nuestra vida. Pero es importante tener una actitud escéptica, sana, un escepticismo sano frente a la vida, frente a lo que la vida nos va presentando. Maestra Marta, perdón que la interrumpa. Me piden que si puede subir el volumen un poquito o acercarse más al micrófono porque de pronto se escucha muy bajito. Ah, ok. Gracias. ¿Ahí se escucha mejor? Ahí se escucha perfecto, gracias. Bueno, voy a subir mi micrófono. Gracias, Carmen. Bueno, entonces les decía que es muy importante invitarlos a nuestros niños, a nuestros jóvenes, invitarlos a buscar hechos y no meras opiniones, ¿no? Acercarlos a medios informativos que sean de calidad. Nosotros mismos como educadores, como profesores, acercarnos también a medios informativos de calidad y nosotros tener esa actitud de sano escepticismo, ¿no? Ya sé que está
muy choteada esta idea de que el ejemplo arrasa, ¿no? Que es más importante dar buen ejemplo que un discurso, porque los niños, las niñas y los jóvenes aprenden de lo que ven. Y yo creo que sí, en cierta medida es cierto, ¿no? Pero tampoco somos perfectos y creo que es imposible dar todo el tiempo un ejemplo bueno en este sentido, excelente o el más deseable. Pero lo que sí creo es que podemos transmitir la importancia, ¿no? En teoría, transmitir la importancia de tener actitudes frente a la vida que nos sirvan tanto en lo académico como en lo social, como en otros aspectos otros aspectos, ¿no? En los que estamos. Entonces, bueno, este es un punto, el de la higiene informativa. El segundo tiene que ver con esto que les decía del sano escepticismo, es suspender el juicio, ¿no? Es suspender el juicio, por ahí un filósofo le llamaba epogé, pero es suspender el juicio, es la habilidad de poner entre paréntesis lo que percibimos del mundo, ¿no? No poner entre paréntesis es justamente esto, como detenernos un poco, ¿no? No tomar ninguna idea, teoría, postura o creencia como absoluta, lo que ya les había comentado de las verdades absolutas, ¿no? Siempre tener precaución de qué es lo que nos están diciendo, de qué va lo que estamos leyendo, de qué va lo que estamos viendo, ¿no? ¿Qué tanto sentido tiene? Si hay lógica en lo que estamos escuchando, en lo que estamos leyendo, si hay un sentido de lo verdadero, si tiene coherencia con mi vida, ¿no? Desde ahí, ¿no? Si hace algún sentido a mi vida. Y tener cuidado con los sesgos con los que vemos el mundo porque están plagados de prejuicios, ¿no? Lo que ya les comentaba. Sería importante que cada uno de nosotros, yo creo, siempre hiciéramos el ejercicio de preguntarnos cuáles son los sesgos con los que vemos el mundo, cuáles son las gafas, los lentes que me estoy poniendo para intentar comprender la realidad que se me está presentando, ¿no? O con qué lentes salgo de mi casa simplemente, con qué lentes voy a trabajar, qué concepción tengo del trabajo, qué concepción tengo de la vida, del amor, etcétera, etcétera, ¿no? Así que pues esta parte creo que es importante transmitirla a nuestros estudiantes, ¿no? Y sé que pues es un reto, ¿no? Yo en lo personal lo puedo decir porque, bueno, principalmente trabajo con estudiantes universitarios que afortunadamente yo doy clases en la Escuela de Filosofía de la Universidad Autónoma de Nayarit y bueno, pues son estudiantes bastante preguntones, bastante desafiantes, lo cual es bueno, pero creo que en un área, en el área personal en la que me ha costado trabajo esto, es con mis hijas, ¿no? Con mis hijas y mi hijo, que quiero pues que sean personas críticas, los quiero formar como seres humanos críticos y de repente pues es un poco choca, ¿no? Con esta idea tradicional de que bueno, el profesor es el que sabe la verdad, ¿no? Es el que tiene el conocimiento, es al que no hay que discutirle, ¿no? Como la idea que teníamos también antes de los padres, ¿no? Pues a los padres no se les puede discutir. Y claro que es un reto, ¿no? Yo pienso que efectivamente es un reto, pero como docentes también tenemos el desafío de aprender a estar cómodos en el no saber, ¿no? En lo que decían esta frase también tan trillada del yo solo sé que no sé nada. Bueno, pues digo, hay más allá de eso, ¿no? Pero en algo, en pocas palabras, quiere decir el reconocimiento, tener la humildad de que el conocimiento es grande, ¿no? De que no podemos saberlo todo, ¿no? Y que además siempre hay cosas nuevas, ¿no? Siempre están saliendo cosas nuevas y no podemos comprender el todo en su totalidad, ¿no? Siempre necesitamos del otro para retroalimentarnos, para poder reformular incluso la idea que tenemos nosotros de las cosas. Y
del tercer punto es evitar los problemas, ¿no? Yo creo que esto es algo bien, bien importante porque tenemos una idea como muy negativa de los problemas, ¿no? Se presenta un problema y como que comúnmente lo que queremos hacer es o darle la vuelta o mejor me regreso o lo quiero resolver rápido, ¿no? Y en ese quererlo resolver rápido, pues a veces cometemos más errores y hacemos el problema más grande, ¿no? Entonces creo que es muy importante también el que enseñemos a nuestros estudiantes, los acerquemos a esta estrategia de aprender a estar cómodos con los desafíos y con los problemas que la vida nos presenta, porque son parte fundamental de la vida. No los podemos evitar de ninguna manera, o sea, no hay manera de evitarlos. De hecho, vienen a ser como una fortuna, yo creo, porque nos dan la posibilidad justamente de aprender, de trascender, de ir más allá, de ampliar la visión que tenemos de las cosas, ¿no? Entonces, es importante, yo creo esto, ¿no? Aprender a estar cómodos con los desafíos que se presentan, con los problemas que se presentan, ya sean los problemas que se nos presentan en forma de otras personas o en la forma de otras cosas, ¿no? Pero no querer salir corriendo o no querer resolverlo inmediatamente, ¿no? Sino entrar a ellos con calma, pensarlos, reflexionarlos, darles las vueltas que se les tengan que dar, las necesarias, para poder encontrar la mejor solución, ¿no? Y la última, que bueno, no sé si se alcance a ver bien, aquí por mi pantalla no se ve muy bien, pero es calma, ¿no? Tener paciencia para pensar en ellos. Creo que por ahí hay un librito que habla acerca de las sociedades líquidas, del amor líquido, ¿no? Y trata un poco de esta idea de que ahora todo es rápido, ¿no? Todo es líquido, así fluye rápido como el agua, como lo líquido. Y la paciencia, la calma, es algo también que no cultivamos muy, muy seguido, ¿no? O que lo vamos cultivando a veces cuando ya estamos grandes y ya nos bombardearon los problemas bien feo y entonces ya la vida nos dio una buena zarandeada y entonces hasta entonces valoramos un poco esta parte. Y creo que desde temprana edad es importante transmitir que los adultos, los cuidadores, los padres, las madres, los docentes, aprendamos a transmitirles a los niños, a los jóvenes, esta paciencia para afrontar las dificultades que tiene la vida. Y bueno, yo les decía que el pensamiento crítico es algo muy, muy importante porque es el pensamiento que es consciente de sí mismo, que es capaz de tener un proceso metacognitivo, pero además es un pensamiento que puede ver las consecuencias de lo que está pensando y de lo que está haciendo, ¿no? El pensamiento crítico es capaz de ir más allá y de prever esas consecuencias. Pero el pensamiento crítico por sí solo a veces puede ser muy frío, ¿no? Entonces es importante esta esfera de la ética, ¿no? Es importante que nos preguntemos nosotros primero como docentes, ¿qué valores son los que rigen nuestra vida? ¿No? Si somos congruentes con lo que estamos tratando de enseñar y lo que hacemos. Y esta otra parte que les digo que aquí en mi pantalla no se alcanzan a ver muy bien, espero que ustedes lo vean, pero ¿qué visión de la crianza y de la educación es la que guía tu vida de padre, de madre o de maestro, de docente? Estas, yo creo, 3 preguntas serían como cruciales para poder explorar la ética, ¿no? A mí me gusta ser como muy clara
diferenciando que la ética no es lo mismo que los valores morales que imperan en una época, ¿no? Los valores morales están mucho más relacionados con las creencias religiosas o las costumbres de un país, las costumbres de cierta región, y que se transmiten, ¿no? La tradición los va transmitiendo, pero muchas veces no los ponemos en tela de juicio, no los pensamos, no los reflexionamos, simplemente los aprendemos porque es lo que nos enseñan en casa y entonces así no la llevamos transmitiéndolos, ¿no? A veces de manera irreflexiva. Entonces creo que es muy, muy, muy importante de verdad detenerse a pensar en esto, en qué valores son los que rigen mi vida, porque en la medida en la que podamos responder esta pregunta, entonces también vamos a saber qué valores son los que rigen mi práctica profesional, mi práctica docente, ¿no? De qué manera yo como profesionista me estoy plantando frente al otro que está ahí para entablar un diálogo conmigo, ¿no? Para entablar un proceso dialéctico en el que los dos nos estamos enriqueciendo, ¿no? Entonces creo que este punto de explorar nuestra ética es importantísimo, ¿no? Fomentar la congruencia con lo que decimos, con lo que hacemos, ¿no? Es muy, muy importante. También puede sonar algo trillado que seguramente en muchas otras partes se habla de esto, pero bueno, en esta parte del pensamiento crítico es importantísimo porque el pensamiento crítico no nada más se trata como de estar atento al pensamiento del otro, ¿no? Estar reflexionando el pensamiento del otro o estar criticando el pensamiento del otro, la postura que tiene el otro, ¿no? Que el otro con el que convivo, el otro con el que trabajo, el otro que vive conmigo, sino que el pensamiento crítico, una de las tareas fundamentales que tiene es pensar el propio pensamiento, ¿no? Estar atento a las ideas que prevalecen en mí, ¿no? Y en esa medida en la que podamos ser conscientes de las ideas que predominan en mí, entonces pues podremos tener también como mayores herramientas para poder entablar un diálogo con los demás, ¿no? Esto es algo que a mí me parece también muy, muy importante y se los quise compartir, que es el cultivar la sabiduría y el autoconocimiento. Por ahí les puse una cita que dice: la sabiduría es un carácter que se desarrolla con la aplicación de la inteligencia en la experiencia propia, obteniendo conclusiones que nos dan un mayor entendimiento, que a su vez nos capacitan para reflexionar, sacando conclusiones que nos dan discernimiento de la verdad, lo bueno y lo malo. Hoy en día me parece muchas herramientas que hablan acerca de esto de la sabiduría y del autoconocimiento, pero desde la filosofía hay una frasecita también por ahí que dice que una vida vivida con los ojos cerrados no vale la pena ser vivida, ¿no? Y, o sea, que hay que vivir con los ojos abiertos, pero también con los ojos abiertos hacia adentro, ¿no? Principalmente, porque así ese es el origen del autoconocimiento y ese es el origen de la sabiduría. Seguramente muchos de ustedes estarán de acuerdo en que los grados académicos no nos dan sabiduría, ¿no? Y tampoco nos dan autoconocimiento, la verdad. Yo me acuerdo que cuando estaba chica escuchaba mucho como que estudiar y estudiar y estudiar te iba a dar, ¿no? Te iba a hacer más inteligente, te iba a hacer mejor persona, te iba a hacer más sabio, más culto, intelectual, ¿no? Y la realidad es que no es así, ¿no?
la realidad es que la sabiduría y el autoconocimiento poco tienen que ver con los grados académicos que acumulamos o que vamos ahí, antes a lo mejor se hacía más por vocación, hoy también hay, seguramente es tema de debate, pero hoy también hay un boom en, ¿no?, muchas maestrías y doctorados que pues parece ser que ahora nomás perseguimos el papelito, ¿no? En las universidades por lo menos se ve mucho eso. Pero estas cosas no nos dan, la verdad, la sabiduría y el autoconocimiento. Y yo creo que es muy importante cuando estamos formando personas, cuando estamos implicadas en esta tarea de la formación de un ser humano, pensando, porque desde Filosofía para Niños queremos que estos seres humanos sean personas razonables, que sean personas creativas, que sean personas éticas, que sepan hacer comunidad y que por lo tanto sean personas democráticas, ¿no? No la democracia chafa en la que vivimos o la que políticamente se conoce, sino una democracia en la que estoy contemplando al otro como parte fundamental de mi vida, ¿no? Y lo veo no con ojos de objeto, sino con ojos de como sujeto igual que yo. Y en esa tarea de formar seres humanos así, de formar personas razonables, es fundamental que los docentes cultivemos el autoconocimiento y la sabiduría, que nos sintamos cómodos en nuestra propia piel y que estas experiencias propias que hemos acumulado por X causa, ¿no?, se vean, se traduzcan pues en que nosotros también seamos mejores seres humanos, ¿no? Mejores personas que estén más también capacitadas pues para el trabajo con el otro. Yo, bueno, aquí quiero hacer así como una pequeña pausa porque pues a veces me dicen, ¿no?, que esto suena así como muy idealista y quizás sí, ¿no? Quizás sí, quizás cuando ya está uno en el aula, pues te das cuenta que te enfrentas a un montón de desafíos, ¿no? Que muchos de ellos están fuera de nuestro control y que por lo tanto, pues tenemos que adaptarnos porque no podemos solucionarlo todo. Pero a mí me gusta pensar que estas ideas, estos puntos que creo que son importantes, que son fundamentales, funcionan también como un faro de luz, ¿no? Son una guía, es algo que es una luz, un faro de luz que nos permite no perdernos en el camino, porque el camino es tan complicado, es tan complejo, pues la vida es compleja, ¿no? Y la tarea educativa es compleja y el formar personas es bastante complejo. Entonces creo que eso funciona así, como un faro, ¿no?, que nos va guiando, que nos ayuda a que la oscuridad no nos absorba, ¿no?, de manera así fatal. Y bueno, esto también se los comentaba al principio, ¿no? Este punto de busca la verdad. Somos hijos de la posverdad, ¿no? Lo que ya les había comentado al principio. Estamos muy bombardeados por la emocionalidad, ¿no? Por una... No estoy diciendo, ojo, que las emociones sean algo negativo, ¿no? Porque luego también tendemos a pensar que el pensamiento crítico pertenece únicamente a la esfera de la racionalidad y creemos que las personas racionales no tienen controladas sus pasiones, ¿no? Las tienen bien dominadas y las tienen ahí a raya. Y no se trata de eso, ¿no? Las emociones juegan un papel fundamental en el ser humano, pero no es lo mismo que lo que acontece hoy en día, por ejemplo, en las redes sociales, ¿no? Que todo tiene esta carga de la emocionalidad, de tocar las fibras sensibles, pero se apela únicamente a eso y entonces se deja de lado un proceso cognitivo que sea más profundo, que indague más, porque también sobre las emociones se puede indagar, se puede reflexionar, ¿no? Las emociones, creo yo, que no nada más están ahí para sentirse, sino también para explorarse filosóficamente, ¿no?
lo que les decía, queremos tocar fibras sensibles para que las personas pues se adhieran a nuestro discurso, ¿no? Y ya no sometemos las cosas a la crítica, ¿no? No sometemos. Y bueno, aquí les quise poner algunas preguntas del pensamiento crítico, ¿no? Como alguna manera de, así, preguntas sencillas. Si tengo otros documentos que pueden servir más, que son más, abordan más esto y que con gusto a quien me escriba se los puedo compartir. Pero algo, pues una actitud que yo creo que como docentes podemos tener y que podemos transmitirles a nuestros estudiantes es cuando en general ante la vida, siempre tener la capacidad o fomentar la capacidad de preguntarnos, de cuestionarnos, ¿no? Una de las cosas que hacemos en Filosofía para Niños es trabajar con ellos para que formulen preguntas filosóficas, para que formulen buenas preguntas, ¿no? Porque no todas son buenas preguntas, ¿no? La verdad. Hay veces que, por ejemplo, le puedes pedir a algún estudiante que lea un texto y que formule una pregunta acerca del texto y formule una pregunta cuya respuesta está ahí en el texto, ¿no? O sea, no le pensó mucho, pues ahí está. Entonces, las preguntas filosóficas son las que van a los fundamentos, buscan ir al origen de las causas, son más abiertas, no se preguntan por cosas más abstractas. Entonces es importantísimo, yo creo, saber formular preguntas, no nada más para la escuela, sino en general para la vida, para resolver problemas, ¿no? Entonces aquí les pongo como algunas sugerencias, ¿no? De cómo detenernos cuando se nos presenta un desafío, ¿no? Preguntarnos cuál es el problema, ¿no? Identificar bien cuál es el problema, porque a veces no sabemos, ¿no? A veces simplemente estamos ahogados y no logramos dar con el meollo del asunto, ¿no? Y luego la segunda sería, ¿para qué lo quiero resolver? También tenemos la idea, que muchos crecimos con la idea de que pues, los problemas están ahí para resolverse. Y yo me pregunto, ¿están ahí para resolverse todos los problemas? ¿No? ¿Para qué lo quiero resolver? ¿Qué beneficio me trae? En un sentido pragmático, ¿no? ¿Qué bien me puede hacer a mi vida resolver este problema? ¿Qué consecuencias puede traer a mí resolverlo? ¿No? La tercera, ¿qué solución tentativa le doy? Antes de rápido decidir cómo lo vas a solucionar, plantear escenarios, ¿no? De cuál podrían ser las soluciones posibles, ¿no? La otra es, ¿qué conceptos fundamentales tiene el problema? Miren, yo pienso que las palabras, los conceptos son bien, bien importantes. Muchas veces los problemas que se nos plantean son porque no estamos entendiendo correctamente los conceptos o porque les estamos dando la interpretación arbitraria que yo quiera, ¿no? Yo creo que es importante repensar las cosas, ¿no? Puede haber algo ya definido, pero siempre es importante preguntarse sobre los conceptos claves que están en ese problema, ¿no? No sé, por ejemplo, ahorita se me viene a la mente de una mamá que es hija de adolescentes y entonces compartía hace poco en el Facebook que el problema que ella tenía, un dilema que, bueno, su hija adolescente se quería pintar el cabello, ¿no? Y entonces ella reflexiona ahí sobre cuáles fueron las cosas que la llevaron a decidir que iba a apoyar a su hija para pintarse el cabello, ¿no? Entonces, yo leyendo el texto me pude dar cuenta que un concepto fundamental en el dilema que ella estaba planteando ahí era el de autoridad, ¿no? Ella había crecido con una idea de la autoridad,
de una idea de lo que un padre debe ser para los hijos, ¿no? Una idea incluso de lo que la adolescencia significa. Entonces, en su reflexión, pues ella tuvo que replantearse su concepción de la adolescencia, de la autoridad, de la firmeza, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sí, me parece que muchas cosas podríamos verlas con mayor amplitud si nos detuviéramos a pensar en estos conceptos fundamentales que hay en un problema. El otro importante es preguntarse qué dilema ético plantea el problema, ¿no? Y también qué consecuencias tiene la solución tentativa que le pueda dar, ¿no? Las consecuencias creo que también es muy, no creo, pienso que es importantísimo tenerlas en cuenta siempre. Y desde qué punto de vista lo estoy resolviendo, ¿no? Como lo que les decía al principio, todos tenemos sesgos. Habría que preguntarse desde qué sesgos, desde con qué lentes estoy queriendo resolver este problema, ¿no? Y desde qué lentes lo estoy viendo, con qué lentes lo estoy viendo, pero también con qué lentes lo voy a resolver, ¿no? Que esto tiene que ver con la última pregunta de qué sesgos hay en la solución tentativa que le estoy dando. Y bueno, yo quisiera cerrar aquí porque más bien me gusta el diálogo, a eso estoy acostumbrada, ¿no? Yo soy filósofa práctica y eso de alguna manera quiere decir que el conocimiento lo generamos en el diálogo, ¿no? En el diálogo, en la argumentación, en la contraargumentación, en las preguntas. Y entonces yo quisiera por lo pronto dejar aquí estos tips que les traigo hoy y que mejor pasemos a algo más interesante como preguntas, Carmen. Ok. Pues creo que el tema ha generado no polémica, al contrario, creo que todo el mundo está de acuerdo en la importancia, ¿no? Mucha gente está de acuerdo en la importancia de generar un pensamiento crítico. Y te voy a hacer algunas de las preguntas que han surgido a través del Facebook. Por ejemplo, pregunta Adri González, ¿cómo se puede mediar el pensamiento crítico con la libertad de pensamiento? ¿En qué momento el pensamiento llega a ser libertinaje? Bueno, yo creo que no es lo mismo libertad de pensamiento que libertinaje, ¿no? O sea, de entrada ahí habría que definir. Yo le preguntaría a Adri qué está entendiendo ella por libertad de pensamiento o qué está entendiendo por libertinaje, ¿no? Porque el pensamiento crítico lo que sí creo es que nos ayuda a salirnos de lo que está establecido, ¿no? Nos ayuda a pensar más allá de los sesgos que están establecidos, de las creencias que ya están, que predominan, de las teorías, creencias, etcétera. Y si no hiciéramos eso, la ciencia no hubiera avanzado, ¿no? El conocimiento no avanzaría, nos quedaríamos estancados permanentemente en lo mismo. Entonces, yo entiendo la libertad de pensamiento como justamente la libertad, la posibilidad de pensar otros mundos, otras posibilidades, ¿no? Que las cosas pueden ser de otra manera y que eso está bien también, está chido, ¿no? No, que no tenemos que renunciar a eso, ¿no? Creo que de alguna manera, pues sí, nos tenemos que adaptar al entorno en el que estamos, a la cultura a la que pertenecemos, si queremos sobrevivir, ¿no? Sí que implica un cierto proceso de adaptación, pero eso no quiere decir que perdamos nuestra capacidad de cuestionar el estatus social, ¿no? El status quo establecido y los conocimientos que imperan sobre las cosas, ¿no? Cuando dejamos de hacerlo, entonces
ya no hay crecimiento, ¿no? Ya no hay capacidad de indagación, de investigación, ¿no? Eso yo no lo relaciono con el libertinaje, ¿no? Ahí sí habría, yo creo que definir qué es esto. El concepto. El concepto de libertinaje, sí. Ok. Bueno, la maestra Leticia Camacho del Colegio 10 de Mayo, ella nos hace un comentario de que saber quiénes somos es fundamental. Y yo me permito tomar este comentario para darle entrada justamente a lo que hemos platicado el día lunes con el maestro Rodrigo, ayer con el doctor Carlos, la importancia de ser feliz, pero creo que este comentario nos lleva un poquito más allá. Yo no puedo ser feliz, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, no sé si yo no puedo ser feliz si no sé quién soy, si no me acepto, si no me cobijo y si a través de ese amor propio me puedo proyectar hacia allá afuera. ¿Tú qué opinas, Marta? Bueno, a lo mejor me vas a querer soltar un borradorzazo a la antigüita. No, para nada, para nada. Pero yo creo que ya es un mal hábito que tenemos los filósofos, pero también creo que ese concepto de felicidad es un poco complejo, ¿no? Yo para empezar creo que no se puede ser permanentemente feliz, ¿no? Creo que el ser humano tiene momentos de plena felicidad, pero también hay otros momentos que no necesariamente lo tienen y que eso no necesariamente es malo, ¿no? Pero en lo que yo sí estaría de acuerdo es que una vida profunda, bien vivida, plena y consciente, necesita del trabajo del conocerse a sí mismo, de mirar hacia adentro y de indagar en las profundidades de nuestro ser, ¿no? De nuestro ser en toda su complejidad, ¿no? Y que en esa medida efectivamente nos vamos a empezar a sentir más cómodos con la piel que habitamos, ¿no? Y a estar más seguros también de la manera en la que nos plantamos ante el mundo. Así se venga el mundo con momentos de mucha felicidad, pero también con momentos de mucha tristeza. Exacto, de mucha tristeza. ¿Cómo es, desde tu perspectiva, que el pensamiento crítico ayudaría a los profesores a que los niños, los alumnos que reciben próximamente todavía no sabemos bajo qué modalidad, pero que regresan en algunas semanas a clases, ¿cómo les ayudaría a resolver la situación que estamos viviendo? Bueno, yo pienso que uno de los beneficios que tiene el desarrollar el pensamiento crítico, todos, tanto niños, jóvenes y adultos, es que nos permite también ser más resilientes, ¿no? Nos permite adaptarnos mejor, nos permite fluir mejor con el cambio, diciéndolo de una manera así como esotérica, ¿no? Porque el ser humano estoy hablando así en generalidad, pero en generalidades, pues tendemos a buscar la comodidad, estar en un piso seguro, en una zona segura. Salir de esa zona segura nos cuesta mucho trabajo. Lo desconocido, lo nuevo, nos causa incertidumbre, nos causa miedo. Y el miedo y la incertidumbre son bastante peligrosos porque nos paralizan. Entonces, yo creo que en este sentido el pensamiento crítico justamente nos ayuda a vislumbrar otras posibilidades, a pensar que hay otros modos de ver las cosas, de hacer las cosas y que, bueno, quizás son nuevas, quizás me tome un tiempo estar cómodo en ellas, no necesariamente van a ser las mejores, pero quizás las tenemos que transitar para darnos cuenta que a lo mejor aquí no quiero estar, ¿no? Y que hay que regresar o moverse a otro lado, ¿no? Pero me parece que así a grandes rasgos, cuando una persona es crítica, cuando una persona es creativa, cuando una persona es ética,
fluye mejor con los cambios que la vida nos va presentando, ¿no? Que una persona que se aferra a algo y ese aferramiento pues también puede causar sufrimiento, ¿no? Claro. Y ahí entonces las cosas se tornan mucho más complejas, ¿no? Okay. Por ahí una vez leía de un autor budista, pues que decía que el dolor es algo ineludible, ¿no? En la vida siempre nos lo va a presentar, pero la actitud que tengamos ante esos desafíos se pueden traducir en un sufrimiento, que ese sí ya es totalmente opcional, ¿no? O sea, claro. Habemos personas que a lo mejor sufrimos ya por vocación, ¿no? y otras que no. Ya otras que somos un poquito más desvinculadas, ¿no? Bueno, nos piden bibliografía, pero yo creo que en la diapositiva justamente que se está presentando ahorita, la gente puede contactarte a través de correo para que nos piden bibliografía para iniciar a los niños en la filosofía, que yo creo que eso es como algo muy bonito que se está generando en este momento, el interés de empezar a vincular el proceso de pensamiento filosófico, ¿no? Sí, yo aquí sí quiero también decir, como comentarles algo de la filosofía para niños. No se trata de enseñarles a los niños quién fue Sócrates, Platón, Aristóteles y darles qué año nació y dónde nació, ¿no? O sea, la filosofía que nos daban en la prepa, discúlpenme si aquí hay profesores de preparatoria, pero mi profesor de la prepa era aburridísimo y era puro memorizar las cosas, ¿no? Entonces, la filosofía para niños más bien se trata de enseñarles a los niños a filosofar, a pensar sus circunstancias, pensar su realidad y no tanto la filosofía academicista, ¿no? La filosofía de los grandes filósofos que, digo, para los que nos dedicamos, claro que es importante, ¿no? Pero no todos los niños que están en un programa de filosofía para niños van a ser filósofos profesionales, claro, ¿no? Y pero yo lo que sí creo es que el pensamiento reflexivo, el pensamiento crítico es fundamental, seas lo que seas en la vida, ¿no? Claro. Claro, y yo te pediría nada más regresar una diapositiva, Marta, por favor. A ver. Por ejemplo, ahí, justamente recapitulando un poquito sobre lo que nos hablaba Mayra al principio de Bike-It, ¿no? Y hago referencia a esto porque, bueno, para mí sí es bien importante ser congruente entre el pensamiento que yo quiero generar a mis alumnos y el material que les doy, ¿no? Como tú dices, si les voy a dar filosofía, pero les pido la antología, pues no sirve de nada, no es congruente una cosa con la otra, pero apuntando justamente a la ventaja de la que nos hablaba Mayra en un principio, creo que esta es una muy buena oportunidad, sobre todo porque las matemáticas son difíciles. Es un proceso complejo aprender matemáticas, pero cuando al niño le preguntas, bueno, ¿y cuál es el problema en que te hayas equivocado? No pasa nada, ¿no? A ver, regresa, revisa, resuelve. Entonces, poco a poco, a través de generar un pensamiento crítico, le estás dando la pauta, la tranquilidad, la certidumbre de que el error, al menos en matemáticas, en el proceso de enseñanza, se puede corregir. Hay errores que definitivamente en la vida ya no corregimos, pero ese que suele generarles tanto estrés, tanta ansiedad, que hasta se enferman del estómago porque viene el examen de matemáticas, no, a ver, vamos a pararnos desde una esfera diferente y creo que en términos generales ese es el objetivo de este seminario, ¿no? Plantear la educación, vamos a seguir evaluando y vamos a seguir calificando y vamos a seguir trabajando con papás, pero plantémonos en un escenario diferente, ¿no? Cuando yo a través de estas preguntas, con un reporte como el que me da esta herramienta de Bike-It, yo me siento con el alumno y reviso, ahí estoy evaluando, que era lo que ayer platicábamos con el doctor Carlos. No lo estoy calificando, le estoy dando la pauta de que él evalúe su propio proceso y eso creo que es fundamental. No sé si tú estás de acuerdo conmigo. Sí, claro, yo estoy totalmente de acuerdo en que, bueno, la verdad es que muchas de las cosas de la educación tradicional no creo, a veces no es tanto que sea difícil, ¿no? Por ejemplo, también se tiene la idea de que la filosofía es difícil y yo me cuestiono si realmente la filosofía es lo difícil o no la han hecho difícil, ¿no? El sistema escolar como ha estado planteado no lo ha hecho difícil. Igual pasa con las matemáticas, ¿no? Que ya justamente parece que existe un prejuicio muy arraigado en la sociedad de que las matemáticas son
una pesadilla, ¿no? Todavía antes de que entren a la escuela, los niños ya le tienen miedo a esa materia de matemáticas, ¿no? Así es. Y efectivamente, pues creo que tenemos que pensar que los errores son una oportunidad de aprendizaje mucho mayor que cuando no los hay, ¿no? Que el acierto mismo, ¿no? Es cierto. De hecho, yo creo que un niño que todo el tiempo está acertando en todo, me parece que ahí hay algo que habría que indagar más, ¿no? Pero el error yo creo que puede ser efectivamente muy, muy beneficioso y que sí es importante pues plantear estas otras alternativas, otra visión, ¿no? Para el trabajo con los estudiantes, con los niños, con los jóvenes. Ok. Vamos a cerrar con una última pregunta antes de presentar a nuestro moderador del día de hoy, y es de Mayra Ordóñez. Dice, veo una posibilidad muy interesante de incluir el pensamiento crítico para gestionar una convivencia inclusiva entre todos los alumnos. La pregunta sería, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo lograr un pensamiento crítico en instituciones organizadas desde la obediencia? Pues sí, es un reto, ¿verdad? No voy a echar mentiras y a decir a plantear que está bien fácil el asunto, pero la verdad es que sí ha sido un reto, ¿no? Para los que estamos en esta área de la filosofía para niños, de verdad que ha sido como un trabajo de hacer equipo entre los que amamos esta parte de la filosofía práctica y estar como picando piedra y hacer mucho trabajo sobre esto, pero yo creo que sí se puede, ¿no? Conozco ya varias experiencias de escuelas donde han incorporado la metodología de filosofía para niños y que pues de alguna manera mantienen esta parte de lo tradicional, ¿no? Que la concepción, por ejemplo, ahorita que decías, Carmen, acerca de la diferencia entre evaluar y calificar, ¿no? Y que en filosofía para niños es también un problema, ¿no? Es un desafío. Hay mucho todavía que explorar en este tema de la evaluación, porque efectivamente muchas veces entendemos la evaluación como la calificación que está ahí plasmada, ¿no? Un número que está ahí plasmado. Y que eso define a la persona, ¿no? Exactamente, sí. Y la evaluación, bueno, va mucho más allá, ¿no? Evaluar a un estudiante es mucho más complejo que nada más poner un número ahí. Pero yo vuelvo a lo que estaba diciendo, creo que hay escuelas en las que pues conozco maestras que en su comunidad de indagación, ¿no? En el aula de la filosofía para niños, están logrando generar nuevas formas de relacionarse y de comprender y de hacer comunidad ahí en el aula, ¿no? Porque una de las cuestiones fundamentales de filosofía para niños es crear comunidades de indagación y comunidades de indagación donde principalmente los niños sepan escuchar al otro, estén atentos al otro, a sus compañeros, ¿no? Que sean capaces de ponerse en la piel del compañero, ¿no? Y que además entren en una dinámica de crítica, de debatir, de argumentar, de contraargumentar, en la que no se lo tengan que tomar personal, ¿sabes? Sin juzgar, ¿no? Exactamente, porque a veces tendemos mucho es que tú estás mal porque eres feminista, ¿no? Así. Entonces, atacamos a la persona en vez de atacar sus argumentos, ¿no? En vez de analizar sus argumentos. Entonces, las comunidades de indagación están pensadas para que lo que predomine ahí sea la fuerza de los argumentos, ¿no? Esa capacidad, sobre todo un compromiso en el diálogo, en el saber que el conocimiento se hace en comunidad, no uno solo aislado acá en tu islita mental donde todo es chalalí, chalala, ¿no? Sino que hay que entrarle al diálogo, hay que entrarle al debate. Y me parece que es un proyecto ambicioso y yo la verdad es que con los años he aprendido que pues es poco a poco, ¿no? Yo pienso que si yo en mi grupo logro hacer una comunidad de indagación,
ya la hice, ¿no? Si yo en mi casa logro tener con mis hijas y mi hijo un proceso de comunidad de indagación para resolver problemas, entonces ya otro granito más, ¿no? Si hago talleres para niños que viven en zonas marginadas, por ejemplo, aquí en mi ciudad, bueno, ya también estoy aportando ahí otro, pero sí creo que es un trabajo de poco a poco, ¿no? Y que de requiere paso a paso. paso a paso y requiere de mucha paciencia, ¿no? De mucha Así paciencia. es. Bueno, Marta, si me ayudas con la siguiente diapositiva, entonces ahora sí, para presentar a quien va a ser nuestro moderador en esta sesión, que es el doctor Fernando Ontiveros. Él es es director general de Innova y Educa, creador de programas de excelencia para niveles básicos, medio superior y superior. Cuenta ya con 25 años de experiencia como docente de inglés como segunda lengua para todos los niveles de enseñanza. Es intérprete traductor y además ha incursionado en diferentes ámbitos para la promoción y la gestión educativa. Está certificado por Estados Unidos en un programa que se llama Time to Teach y es ahora el único representante en México para impartir los seminarios de gestión del aula e inteligencias múltiples. Así que sin más preámbulo, presento al moderador de esta sesión y las preguntas que se están generando las presentamos al final. Adelante, doctor Fernando, bienvenido. Hola, muchísimas gracias. Muy buenas noches ya. Gracias a CIEC, a Vikits, profesora Marta de la Rosa. Muchísimas gracias por su presentación. Y solo quiero agregar algo a lo que usted tan acertadamente nos acaba de platicar. Y es que en esta situación de incertidumbre ya no es lo mismo la escuela que era hace 5 meses, hace 6 meses, a lo que puede ser ahora en un futuro, ojalá muy cercano. Doctor, nada más un comentario. ¿Puede bajar un poquito su cámara para poderlo ver mejor? Ahí está, perfecto. Ahí está. Gracias. Gracias. ¿Cómo lograr? Porque el único lugar seguro que tienen los niños, los adolescentes, inclusive algunos adultos, el único lugar seguro que tienen es la escuela. Y ese lugar seguro ahorita es una completa incertidumbre. Sin embargo, no creo que esto pare el proceso educativo de nuestro país. No lo debe de parar. Pero, ¿qué tan complicado podría ser para un maestro generar toda esta cuestión del pensamiento crítico que nos menciona la maestra? ¿Cómo hacerlo? ¿Dónde? ¿Qué estrategias aplicar? El pensamiento crítico, desde mi punto de vista, es la capacidad de discernir, es la capacidad de cuestionar, como bien lo decía la profesora Marta, cuestionarme todo, pero en alumnos de educación básica, inclusive de media superior, también ellos están cuestionando muchísimo, muchas cosas todos los días y más en estos momentos. ¿Qué estrategias puedo yo aplicar? Estrategias prácticas en el aula para poder implementar esto que nos mencionan del pensamiento crítico. Una de estas estrategias que hemos visto que ha funcionado de una manera muy impactante, muy rápida, es lo que nosotros conocemos como la sinéctica. La sinéctica es la capacidad de hacerle, a través de la guía, siempre de la guía y del modelo del profesor, hacerle comparativas al alumno de cómo sí es una cosa, cómo no es otra cosa, para que el alumno pueda llegar a un concepto propio, sin que el profesor nada más se dedique a dictar clase y a decirnos una revolución significa esto. No, ¿qué es una revolución? ¿Cómo es? ¿Cómo no es? Y tú dame tu propio concepto para que veas y te des cuenta de que puedes y tienes esa capacidad de razonar. Además, estas estrategias generan el aprendizaje colaborativo. Nosotros creemos que no hay respuestas incorrectas. No somos fanáticos de hacer examen y la respuesta es A, B o C. Te tengo que dar a ti, alumno, a través de estrategias muy prácticas, repito, la capacidad de que tú empieces a responder. Y si la respuesta no es la correcta o no es la que estamos buscando, a lo mejor otro alumno te puede ayudar. Y entonces todos aprendemos de todos, se vuelve un aprendizaje colaborativo, lo que genera
obviamente, pues mucha diversión en el salón de clase, genera que el profesor sepa que no nada más hay que dictar una cátedra, no nada más hay que dar una clase, sino hay que hacer participar a los alumnos, motivándolos, generando ese interés que sobre todo en estos momentos en donde la educación ha pasado de ser presencial a virtual, tengo que aplicar estas estrategias para hacer que mi alumno se levante al otro día y tome su clase, porque hoy vamos a ver una estrategia diferente, hoy nos vamos a divertir, y entonces el maestro recupera su pasión, esa pasión que sentíamos cuando íbamos y nos levantábamos a las 5 de la mañana y teníamos que salir para ver si nos tocaba tráfico, y más si vivíamos en Ciudad de México, si llegábamos temprano, si no llegábamos temprano, pero siempre llegábamos rayando y siempre llegábamos con un amor de ver a nuestros niños, y eso ellos lo notan. Algo también muy importante que nos comentó la maestra Marta es la capacidad de asertividad. La asertividad es un concepto que puede parecer muy sencillo, pero que realmente no lo es tanto. Es ser duros con el problema, pero hay que ser suaves con la persona. Y ella también nos mencionaba acerca de los desafíos que existen en el aula presencial y los desafíos que tenemos ahora a través de la instrucción en línea. Y todo esto tiene que ver con la capacidad del profesor de tener estrategias de aplicación inmediata para el autocontrol. Saber qué es un difusor, saber qué significa una mirada de poder, qué es un requerimiento de entrada, qué es un requerimiento de salida, porque todo esto lo que le va a dar al profesor es decirle, hacerlo asertivo. Estoy siendo duro con el problema, no con la persona, y eso me va a permitir a mí ganarme el respeto, la autoridad, de una manera positiva con estos alumnos y poder dar y continuar con la clase que tanta pasión yo le pongo. Otra cuestión que escuché muy, muy interesante de la maestra Marta es que sí, muchos queremos ya tener un doctorado y ahorita hay una oferta impresionante, como si un papel realmente nos fuera a hacer buenos maestros. Y un buen maestro tiene que entender algo que es un concepto fundamental en la docencia. Al alumno no le importa cuánto sabes. Al alumno no le importa si tienes doctorado, si tienes maestría, si tienes constancia, si has participado en tantos congresos. Eso para el alumno no es importante. El alumno tiene que saberse importante para ti, maestro. Eso es lo que nos va a hacer conectar. Eso es lo que nos va a hacer implementar estrategias que ellos van a recibir de una manera mucho más abierta. Ajá. Y al tener esa conexión con esos alumnos, entonces podemos empezar a desarrollar estrategias para el pensamiento crítico, estrategias para la gestión del aula, estrategias para la disciplina positiva, que se basa en modelar lo que yo espero de ti, porque nosotros tenemos muchas expectativas y no nada más de nuestros alumnos, de nuestros hijos, de nuestra pareja, de nuestro gobierno. Tenemos muchas expectativas, pero si yo no aplico estrategias puntuales, 1, 2, 3, esto es lo que tengo que hacer, y ser yo el modelo para mis alumnos, tanto en manera presencial como en manera virtual, entonces no voy a lograr tampoco tener esa conexión. Ahorita, en esta cuestión de tantas clases en línea, lo primero que tiene que hacer un maestro es poner los estándares. Esto es lo que tiene que pasar y modelarlo y demostrarlo. ¿Por qué? Porque si yo no tengo un propósito y no trabajo para lograr ese propósito, lo que voy a tener son alumnos desinteresados, desmotivados, que no sé si van a entrar a mi clase en línea o no. Entonces, estas estrategias son muy puntuales, es 1, 2, 3, hay que hacer esto para lograr esa motivación, ese interés y sobre todo el desarrollo del pensamiento crítico, que es algo que ahorita, en esta época de crisis y en un futuro de incertidumbre, es lo único que nos puede sacar adelante, porque hay que estar analizando, hay que estar reflexionando, hay que estar escuchando
Y otra cosa importantísima, ¿de dónde me estoy informando? Las fuentes a las que yo estoy recurriendo. ¿Le creo al primo de un amigo? ¿Le creo a esta noticia que vi en Facebook, a esto que vi en Twitter? Pues no le creas. Investiga tú tu fuente. Y esto tiene que ver con una cuestión muy importante. Es un tema que se ha tocado poco, pero que cada vez se va analizando más en México, que es la cuestión de la integridad académica. No te dejes llevar por lo primero que leas, porque no sabes si es copiado, no sabes si está mal parafraseado, a lo mejor ni siquiera está citado, no hay una fuente, y si hay una fuente, esa fuente es confiable. Entonces, un maestro, un padre de familia, un hermano, un esposo, tiene que, para no caer en esta cuestión de miedo, incertidumbre que nos va a paralizar, entonces es una parte muy importante, ¿no? Checar esas fuentes, dudarlas, investigarlas y formarnos nuestro propio criterio, nuestro propio pensamiento crítico. Les agradezco mucho el tiempo. Felicidades, maestra Marta, por esta excelente ponencia. Y otra vez quiero agradecer a CIEC y a Big Kids, mencionando algo importantísimo también. No nada más son estrategias las que yo tengo que tener, sino también tengo que tener las herramientas tecnológicas para poder llevar a cabo estas estrategias. Y una cosa que mencionaba también es la cuestión de las matemáticas. El alumno le tiene pavor a las matemáticas. ¿Por qué tienen ese pavor? ¿De dónde viene ese pavor? Entonces, aquí nosotros aplicamos algo que se llama el mapa geográfico de las inteligencias múltiples, en donde hay que asumir que todos los alumnos son diferentes, que todos los profesores también somos diferentes, y al yo identificar esas inteligencias, le voy a decir al alumno que él me diga a mí cuál es su miedo y por qué no. Y la mayoría de las veces nos dicen, ay, es que a mí me lo enseñaron así y era súper aburrido. Las matemáticas a mí nunca me entraron. Ok, tenemos que cambiar entonces el switch, y plataformas como esta de Big Kids van a ayudar muchísimo, muchísimo al profesor, pero sobre todo van a motivar al alumno a que sí le gusten las matemáticas, porque las matemáticas son el lenguaje universal. Las matemáticas también desarrollan pensamiento crítico. Entonces, quiero agradecerles muchísimo esta oportunidad, muchísimo su tiempo, y estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias, doctor. Y habla de usted de muchas cosas importantes. Finalmente, hablar de pensamiento crítico no es estar peleado con el trabajo de las emociones, ¿no? Y a veces, de pronto, la impresión que tenemos cuando nos piden desarrollar la parte socioemocional es como, bueno, ¿y a qué hora veo contenidos? ¿Y a qué hora cubro el programa? ¿Y a qué hora? ¿No? Y la verdad es que trabajar la parte emocional, desarrollar esta parte de la persona, como decían algunas maestras a través de los comentarios, es fundamental saber quién eres para saber hacia dónde quieres llegar, ¿no? Y hacia dónde quieres aprender también. Entonces, en este sentido, le pido a Marta que abra su video para que juntos podamos darle respuesta a algunas de las preguntas que están surgiendo. Sí. Listo. Aquí estoy. A ver, les voy a leer algunas de las preguntas que están surgiendo. Dice, por aquí dice, los chicos están inquietos, nos pregunta Florida Fiscal, nos hace un comentario. Los chicos están inquietos, ya no quieren regresar a la escuela en línea, quieren ver a sus compañeros, interactuar con los demás. Un gran reto para nosotros los maestros en este regreso a clases, pues aún no se sabe cómo será. Un poco de lo que hablaba ahorita el doctor Ontiveros. Y la otra pregunta que teníamos por acá ya definida era, ¿cómo propiciar el pensamiento crítico ante esta nueva normalidad? Nos los pregunta Reni Jurado, con alumnos en contextos vulnerables en donde muchas veces no tienen acceso a la tecnología. ¿Quién nos puede ayudar a responder esta pregunta? Si me permite, maestra Marta.
Sí, claro, adelante. Gracias. La pregunta es cómo desarrollar este pensamiento crítico en entornos virtuales de aprendizaje o si vamos a regresar a la instrucción presencial. Ahorita lo que tenemos es que hasta donde se sabe es que vamos a empezar de manera virtual. Entonces, yo lo repito otra vez, sí, pero ¿cómo le hago? Hay que tener estrategias, hay que actualizarse. Un maestro que no está actualizado ahorita, sobre todo en tecnología, hace 5 meses, yo estoy casi seguro que el 80, un poquito más, 90% de los profesores no conocían qué era Zoom. Ahora ya manejan Zoom, ya manejan Google Meet, ya manejan Microsoft Teams, ya tienen más conocimiento de varias plataformas. Entonces, eso nos ha obligado a actualizarnos y nos ha obligado a cambiar nuestra percepción. Pero esta actualización tiene que ser permanente, porque cada vez va a haber más plataformas, cada vez va a haber más tecnología enfocada hacia la educación, porque eso es lo que está sucediendo hoy. Ahora, hay alumnos que viven en comunidades marginadas, lo sabemos, pero si algo no está en nuestras manos, no podemos resolverlo. Lo que sí podemos resolver es lo que está en nuestras manos y este pensamiento crítico es importantísimo, es fundamental, pero tiene que ser guiado por el profesor con estrategias que desarrollen las ganas de aprender, abrir la mente del alumno y que él sea capaz de llegar a sus propios conceptos y después compararlos con la verdad absoluta o con lo que dice mi diccionario, para que esto motive al alumno y que llegue en un momento a decir, no estaba tan mal, yo no estaba tan mal, pero con estrategias que al principio tienen que ser guiadas y que después los alumnos van a asimilarlas de manera mucho más sencilla. Bueno, ¿Algo que agregar? Sí, me gustaría Sí, adelante. Compartirles algo así de rapidito. Hay un maestro, un colega que él es filósofo también, vive en España, y él trabaja la filosofía práctica con presos, ¿no? Con personas que están en la cárcel. Y bueno, aparte del trabajo que tiene es justamente el desarrollo del pensamiento crítico. Y yo misma me ha tocado trabajar con niños que pues están en entornos muy vulnerables, ¿no? Aquí en Tepic, donde yo vivo, desafortunadamente también hay muchos casos de niños que sus papás están metidos en el narcotráfico, ¿no? De pobreza extrema. Entonces, sí, efectivamente, muchísima de nuestra población, yo creo, está en una situación muy vulnerable y que incluso los que tenemos a lo mejor como todas las herramientas, una computadora, internet y todo, también estamos en una situación vulnerable porque pues estamos en nuestras casas y nos tenemos que ocupar también de nuestros hijos y no teníamos a lo mejor un espacio habilitado para poder trabajar, ¿no? Yo siempre les digo que si ven aquí atrás todos mis peluches es porque trabajo en el cuarto donde juega mi hijo pequeño para poder estar también al pendiente de él, ¿no? Al tiempo que estoy trabajando. Entonces, a mí me parece que el pensamiento crítico no nada más no está peleado con estas condiciones difíciles, digo, no hablo de las mías, no, sino difíciles de muchos niños que no tienen acceso a computadora, que no tienen acceso a esto, que no pueden seguir la educación así a distancia. Pero me parece que los profesores que trabajan con ellos sí pueden enseñarlos, sí pueden de la mano irlos llevando a que cuestionen incluso la realidad en la que están, ¿no? Que incluso sean críticos sobre esta situación que está sucediendo, que sean conscientes también de su estado de vulnerabilidad y que desde la conciencia de esa situación puedan pensar la vida en otros términos, de otra manera, ¿no? Buscar no sé, posibles soluciones a las condiciones en las que estamos. A mí me asombraba mucho porque este profesor que les digo empezó a hacer una serie de cartas, ¿no? Les pedía a los presos que escribieran cartas donde hablaran acerca de esto del confinamiento que estamos viviendo, ¿no? Y a mí me asombraba
que presos de muchos años y ahí encerrados tenían una comprensión de la libertad mucho mayor de la que tenemos los que somos libres, ¿no? Entre comillas, los que no estamos encerrados en una cárcel así, que tenemos la prohibición que tenemos de salir, la verdad es que no es tan estricta como en otras partes, ¿no? Y creo que muchas veces estas condiciones de vulnerabilidad, de desgracia, por decirlo de alguna manera, justamente son como, ¿cómo les diré? O sea, son como un detonador para pensar, para reflexionar, para criticar la situación en la que estamos, ¿no? Para ser consciente la situación en la que estamos. Entonces yo creo que sí, claro que se puede, ¿no? El pensamiento crítico no necesita de herramientas tecnológicas para gestarse. Ok. Vamos con una siguiente pregunta. La pregunta de Teri Arismendi. Uno de los perfiles de egreso en el nivel básico es formar alumnos críticos, reflexivos y autónomos. En el nivel preescolar, ¿cómo lograr desarrollar este pensamiento desde la educación a distancia? Bueno, miren, yo desde la educación a distancia, la verdad es que no sabría muy bien, ¿no? Cómo depende, yo creo, mucho de qué tipo de libros lleve el preescolar, ¿no? De qué tipo de metodologías trabaje, de qué forma de trabajar tengan con los niños, ¿no? Yo conozco personalmente una experiencia muy exitosa de un preescolar que trabaja, se ha estado trabajando a distancia, no a través de Zoom, pero sí a distancia, y que mantienen esta parte de la reflexión con los estudiantes, ¿no? Con los niños pequeños, con las niñas. No sé de qué otra forma en otros preescolares pueda suceder, ¿no? Pero lo que sí es que desde el programa de Filosofía para Niños, pues es un programa que está pensado por edades y que hay materiales que son acorde a las edades de preescolar. Entonces, Filosofía para Niños sigue un currículum que está planeado, está pensado, que plantea cuestionamientos filosóficos acorde a la edad en la que están los niños, y entonces los preescolares que lo han llevado, yo he trabajado, he dado cursos de Filosofía para Niños en un preescolar, pues sigo el material, ¿no? Sigo las novelas filosóficas que están sugeridas para esas edades, y bueno, así se trabaja, ¿no? Que se puede trabajar a distancia, sí se puede hacer. Más bien la cuestión es, pues, que no todos los preescolares tienen una filosofía, tienen una visión pedagógica acorde con el pensamiento reflexivo, ¿no? Con el pensamiento crítico. Sí me gustaría agregar algo. Adelante, doctor. Es una excelente pregunta, pero en la experiencia propia con varios maestros de preescolar, inclusive voy a tener la fortuna de este próximo viernes tener una capacitación presencial en Toluca, obviamente con todas las medidas de seguridad y siguiendo la nueva normalidad, con gente de preescolar. Y vamos a estar muy enfocados en una estrategia para hacerlo presencial y en línea que se llama el cuentacuentos. Lo que se está conociendo ahora como storytelling. Vamos a trabajar otra que se llama ¿Cuál es la historia con?, en donde los niños van a ser ellos los protagonistas de la historia, del contenido académico, que tiene que ser secuencial. Obviamente hay estrategias y hay manera de decirle al maestro, se puede hacer esto así, pero en donde los niños se vuelven los que cuentan la historia y no solo el maestro. Esto los involucra mucho más, inclusive se tienen que disfrazar del personaje que van a representar, pueden hacer sus preguntas, hay que practicarlo mucho, pero esta es una manera muy exitosa en que los maestros de preescolar han podido dar clases en línea que sean motivantes y que sean de un interés, porque inclusive los mismos papás
se meten a la historia. Los mismos papás también se disfrazan y empiezan a ser partícipes. Entonces eso involucra muchas cuestiones tanto familiares, porque los niños están con sus papás. Entonces, a los papás verse involucrados en el aprendizaje de sus hijos, obviamente que es muy motivante, muy divertido para todos, para papás, para maestros, para la escuela y sobre todo para los niños. Entonces, esta es una experiencia pues real que no sucedió hace mucho, sucedió hace alrededor de 2 meses y todavía seguimos trabajando con aquellos maestros ayudándoles a recrear la historia para que puedan ellos entregar otro cuentacuentos que sea más impactante que el otro, porque también se vuelve un reto, ¿no? Este me salió muy bien y ahora ¿cómo le voy a hacer para que este me salga todavía mejor? Uh-huh. Muy bien. Pues me permito nada más leer una última pregunta y ustedes deciden si los dos le pueden dar respuesta. Bueno, son 2 preguntas en realidad. La primera es cómo trabajar desde el pensamiento crítico con papás que en casa exigen la perfección, que están yendo tras el número sin validar el proceso de aprendizaje. ¿Cómo lidian o cómo pueden lidiar los docentes y cómo inclusive pueden trabajar y formar en el pensamiento crítico en esta circunstancia? Y la segunda pregunta dice, ¿es posible que un docente que no tiene desarrollado su pensamiento crítico pueda formar en sus alumnos dicho pensamiento? Nos los pregunta Gerardo Mora, ya que se dice que nadie da lo que no tiene. Así es. A ver, los dejo con estas 2 preguntas. Me gustaría darle la palabra a la maestra Marta y yo contestar la segunda pregunta. Bueno, pienso que sí, definitivamente estaría de acuerdo yo en que no se puede, un profesor no puede formar el pensamiento crítico si él no es un pensador crítico, ¿no? Y ya hasta ahí la voy a dejar, porque el maestro Fernando va a ahondar más. Sobre la primera, yo efectivamente los padres somos un reto también, ¿no? También se ha dicho mucho que tendría que haber como un trabajo de equipo entre los profesores y los padres de familia, ¿no? Y yo creo que esta es es una gran verdad, ¿no? Que lo ideal, en un escenario perfecto, lo ideal sería que los padres, las madres estuviéramos haciendo equipo de verdad con los docentes que están a cargo también de nuestros pequeños, de nuestros hijos. Pero desafortunadamente no sucede así siempre, ¿no? O en la gran mayoría de los casos. Y entonces yo creo que en este caso también los docentes tenemos que aprender a soltar esa parte porque no tenemos el control sobre los padres de familia. Muchas veces las escuelas plantean algo así como acompañamiento a las familias, ¿no? O escuela para padres, que pueden ser una gran ayuda, pueden ser de gran ayuda, porque pues invitan a los padres de familia, a las madres de familia a pensar, ¿no? En temas que son cruciales para la formación de los niños y de los jóvenes, pero no a todos nos cae el 20 siempre. Entonces, parte del trabajo de un profesor que quiere formar el pensamiento crítico es saber que esta formación, esta semilla que se está planteando en el niño del pensamiento crítico puede florecer incluso a pesar de la educación que tenga en casa, ¿no? E incluso a pesar del poco pensamiento reflexivo, de la poca actitud crítica que pueda haber en casa, ¿no? A mí, yo les comparto algo que me quedó muy, muy grabado de cuando estudiaba filosofía para niños y yo todavía era practicante, ¿no? Y entonces me acuerdo que estábamos en una comunidad y había un niño que le pegaba siempre a sus compañeros, era muy violento. Entonces, una vez la maestra a cargo estaba hablando acerca del tema de la violencia y el respeto y todo, y entonces el niño lo que dijo era por qué él no podía golpear a sus compañeros si su papá le pegaba a él, ¿no? Eso era lo que él conocía.
Entonces, a mí eso me quedó muy grabado, porque yo recuerdo que pensé, chin, ¿y ahora qué le va a decir la maestra? ¿No? O sea, ¿y ahora qué discurso le va a dar? O sea, no hay manera de debatirle a ese niño, ¿no? Porque no le puedes responder, pero es que tu papá es tu papá, él sí te puede pegar, ¿no? Y tú no. O sea, esos no son argumentos, ¿no? Esos no son argumentos razonables, eso no diría una persona razonable. Entonces me parece que a mí ahí me quedó claro, viendo a la maestra en ese entonces, que el trabajo del docente, ¿sí? ¿No? El trabajo del docente es propiciar la reflexión en los estudiantes y apostarle a que esa semilla de una actitud crítica reflexiva prevalezca ahí, a pesar de que el entorno pueda ser no favorable, ¿no? En casa, ¿no? Que a lo mejor no hay papás que son críticos, que no hay papás que son dialógicos, que no hay papás reflexivos. O sea, todavía hay muchos padres y madres que son bastante autoritarios. Y bueno, también parte de la resiliencia es que nos tenemos que sobreponer incluso a esas condiciones adversas que podamos tener, ¿no? Me parece que fomentar el pensamiento crítico es fundamental, ¿no? Yo aquí, como les decía al principio, o sea, yo pensé en una exposición así como muy sencilla, con puntos no muy claros, pero en realidad la cuestión del pensamiento crítico es algo complejo, ¿no? Y que tiene toda una fundamentación, es toda una teoría, hay muchísimo que leer que yo con gusto se los comparto, pero bueno, estas eran así como estrategias sencillitas que podían aplicar, Claro. ¿no? En su día a día. Pues les agradecemos muchísimo a los dos el tiempo que nos han dado esta tarde para compartir con todos los docentes y la comunidad de CIEG esta experiencia que tienes, Marta, en las áreas de pensamiento crítico, de pensamiento complejo, ayudándonos a entender cada día durante estas 2 semanas. La idea es ir aterrizando como estos pequeños puntos que de pronto parece que son muy lejanos uno de otros, pero que tienen sus puntos de encuentro, ¿no? Hablábamos ayer de bienestar, antier hablábamos de ambientes positivos, y pareciera que hoy el pensamiento crítico dices, bueno, ¿y eso qué tiene que ver, no? Pero es que es la esencia justamente, las emociones no están peleadas con la razón, y justamente la tarea de la educación socioemocional es que las emociones y la razón encuentren un punto de contacto, de entendimiento, de aceptación, donde yo inclusive tengo que reconocer cómo soy y aceptarme de esa manera. No pudimos darle respuesta a todas las preguntas que surgieron, pero sí me comprometo a hacértelas llegar por correo, para que tú no las puedas ir resolviendo, y las vamos a ir posteando en la página de CIEG. Les pido a todos, por favor, que le den un like a esta página para que estas aportaciones que más adelante puede ir haciendo Marta, pues las podamos tener como referencia y podamos seguir entendiendo y ampliando un poquito más la información en términos del pensamiento crítico. Si me ayudas nuevamente, Marta, a compartir tus datos para la gente que no alcanzó a tomar nota. Sí, claro. A ver. Y gracias a usted, doctor, también por su aportación, experto en disciplina positiva. Yo creo que el día de mañana que hablamos de un tema de inclusión educativa, hablar de disciplina positiva también va a ser fundamental, porque va a ser justamente conectar esto que nos está diciendo Marta con el quehacer en las aulas cuando llegan personas con situaciones y con necesidades particulares. Así que... Ya no... Pues muchas gracias, y no, gracias perdón que apagué mi video, pero aquí empezó a llover y ya me veía yo muy oscuro, entonces no se preocupe. Mejor lo apago, pero les agradezco mucho su tiempo, felicidades. Muchas gracias. Y un gusto volverlos a ver pronto. Muchísimas gracias. Si nos regresamos, hay una diapositiva, Marta, a ver si se puede. Nada más para que estén tus datos, todavía tenemos mucha gente conectada que puede tomar nota de los mismos, y como tú nos comentabas, que te escribieran para pedir bibliografía y para pedir algunos documentos, ¿verdad? Sí, claro, sí, bueno, aquí ya la puse, de repente se me perdió la diapositiva, pero sí, con todo gusto, yo respondo a las preguntas que haya, y puse mis datos, mi correo,
e incluso mi teléfono, me pueden contactar ya sea por WhatsApp. Y en el Facebook está mi página, que es del Rincón de Sofía, y también ahí puedo responderles dudas. Muchísimas gracias. Compartirles lo que yo tengo al respecto. Muchísimas gracias, Marta. Si me ayudas nada más entonces, ahora sí con la última diapositiva, para cerrar y darles las gracias a todos los profesores que se quedaron a esta charla. Ya está el registro de asistencia en la página de CIEC. Recuerden que para la constancia, pues hay que cumplir con el 80% de asistencia y es muy importante este registro porque además también nos damos a la tarea de enviarles documentos sobre educación positiva, de manera que ustedes puedan ir armando una muy pequeña antología, pero muy eficaz sobre la reincorporación educativa. Cómo replantearnos la escuela a partir del confinamiento, de la covidianidad que nos decía Marta, ¿no? De esta situación donde tenemos que reaprender a vivir de cierta manera y pues esto implica también prepararnos emocionalmente como maestros, como papás y sobre todo como alumnos. Entonces, pues muchísimas gracias a todos. CIEC y ByKids seguirán trabajando juntos a favor de la educación y el compromiso de nosotros es apoyar a los docentes dándoles las mejores herramientas y, por qué no, a través de ByKids también las mejores alternativas didácticas para cumplir con estos propósitos. Muchísimas gracias a todos por su participación. En CIEC estamos muy orgullosos de tener maestros comprometidos esta tarde. Así que quedamos a sus órdenes a través de la página y que tengan ustedes una muy buena noche. Gracias.